Bienvenida al podcast de Yoga y Fertilidad. Soy Lara, soy profesora de yoga, instructora de meditación y mindfulness, estoy especializada en fertilidad y me dedico con ello a ayudar a mujeres que están en búsqueda de embarazo. En este podcast comparto herramientas y consejos para todas las futuras mamás que quieran apoyar su fertilidad, mejorando su salud física y mental y reduciendo el estrés y la ansiedad. Si quieres sentirte acompañada en tu camino hacia la maternidad y quieres que este sea lo más fácil y bonito posible, estás en el lugar adecuado. Esto es Yoga y Fertilidad. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yoga y Fertilidad. Hoy tenemos una entrevista también para hablar de un tema que os interesa muchísimo a la mayoría de vosotras y que es sobre alimentación, concretamente alimentación para la fertilidad. Y para ello tengo conmigo a Alicia López. Alicia es nutricionista especializada en salud hormonal, ciclo menstrual y fertilidad. Y conozco a Alicia porque hace años trabajamos juntas, coincidimos en una clínica de reproducción asistida y por eso sé que es una persona ideal para hablar sobre este tema y para explicarnos cómo influye lo que comemos en nuestra salud fértil y cómo podemos apoyar nuestra búsqueda de embarazo desde este punto de vista de la alimentación. Así que bienvenida, Alicia, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Lara. Gracias por la presentación y gracias por contar conmigo para algo, tan interesante. Ya sabes que, la salud hormonal, la fertilidad es un tema que a mí personalmente me fascina y me encanta. Y, espero poder resolver, pues todas esas dudas, ¿no? que muchas mujeres que nos están escuchando ahora, pues necesitan resolver y creo que les vendrá fenomenal lo que hablemos hoy juntas. Seguro que sí. De hecho, quería empezar preguntándote el motivo, el origen por lo que te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? O sea, cómo y por qué decidiste especializarte en nutrición y específicamente en salud hormonal y en fertilidad. Vale. Fíjate, esto nunca pensé que iba a llegar aquí, la verdad. Yo cuando terminé la carrera, pues creo que un poco empezamos todos con lo que es la nutrición clínica, por lo Sí. menos hablo de mí, y sí que me di cuenta cuando acudían a consulta, porque el principal número de pacientes siempre eran mujeres, me encontraba que eran mujeres con dificultades para perder peso o con otra problemática, y muchas de ellas me contaban que sufrían problemas hormonales. A partir de ahí fue cuando yo empecé mucho a formarme, a ver el que podía ocurrir, ¿no? ¿Por qué llegaban a mi consulta tantas mujeres con lo que ahora ya pues sí que conocemos muy bien, con ovario poliquístico o endometriosis o problemas para quedarse embarazadas, pero en ese momento pues yo no lo conocía tanto. Y gracias a que a mi consulta llegaban muchas mujeres y me encantó empezar a estudiar el tema, pues empecé a centrarme cada vez más y llevo pues unos 10 11 años, se puede decir, dedicándome lo que es a la parte de salud hormonal y fertilidad. Me di cuenta, estudiando todo esto, ¿no? Que la nutrición era una herramienta y es una herramienta muy poderosa, ¿no? Para mejorar la salud hormonal, optimizar la fertilidad y por eso estoy aquí, porque me encanta y me di cuenta de que hacía mucha falta. Totalmente, porque ¿hasta qué punto crees tú que influye lo que comemos en nuestro ciclo menstrual y en nuestra fertilidad al final? Vale, pues fíjate, yo creo que influye muchísimo, o sea, aquí lo tengo claro, influye muchísimo el cómo nos alimentamos, porque nuestras hormonas, ese equilibrio, incluso para la ovulación, la calidad de nuestros ovocitos, el entorno uterino, necesitamos estar muy bien nutridas. Al final, un déficit nutricional, una alimentación que nos pueda estar inflamando, todo esto nos puede desajustar incluso el ciclo menstrual. Y pues si a esto le sumamos el querer quedarnos embarazadas o una búsqueda de embarazo, si hay una desregulación hormonal, pues no vamos a alcanzar ese objetivo. Entonces sí que la Totalmente. alimentación puede ayudar mucho, ¿no? a ese equilibrio. Y en este sentido, que puede ayudar mucho, que para aterrizarlo un poquito más, ¿qué alimentos, digamos, que son los que favorecen una buena salud hormonal y en consecuencia una buena fertilidad? Y por otra parte, ¿qué otros alimentos son los que deberíamos evitar porque están influyendo negativamente en ello? Aquí hay, alimentación es muy variada, tenemos también que un poquito ver si existe un problema hormonal, si hay déficits nutricionales, que siempre es en lo que yo hago más hincapié, en cubrir un poquito toda esta parte,
Pero fíjate, si nos quedamos con alimentos concretos o lo que a lo mejor podemos conocer como alimentos pro fertilidad o alimentos al contrario, yo como alimentos de calidad que apuntaría ya para incluirlos en esa lista de la compra, te diría en primer lugar las grasas saludables. Hablamos del aguacate, de nuestro maravilloso aceite de oliva, de frutos secos, del pescado azul, de las semillas. Siempre hago mucho Ujú. hincapié en las semillas porque en cantidades muy pequeñas podemos tener nutrientes súper variados y muy valiosos para este momento. Hablamos de la Y las proteína. semillas, perdona Alicia, las semillas, ¿cómo deberían consumirse? Vale, esto también tiene como mucha repercusión. Las semillas, lo ideal es que las consumamos o hidratadas o trituradas, ¿vale? A veces cuando compramos esos mix de semillitas, que están muy bien porque vienen de lino, de chía o vienen pipas, sí que es cierto que al no venir trituradas o hidratadas, las vamos a comer, no vamos a poder digerirlas bien y posiblemente a través de las heces eliminemos ese contenido. Entonces, sí Ujú. es pues que estén en un medio hidratadas, ese medio puede ser leche, puede ser agua, puede ser una bebida vegetal, puede ser un yogur, o las podemos moler, que esto sí que es cierto que en muchos casos es muy cómodo, para tenerlas siempre dispuestas para incluir a cualquier plato. Ujú. Mucho más digerible. Mucho más, sí. Y por otra parte, estábamos hablando de los alimentos que deberíamos evitar también, ¿no? Exacto. Bueno, te diré algún alimento más para potenciar quizá y que no nos quedemos Sí. solo con el tema de las grasas, te hablaría de las proteínas. Es muy importante que en la alimentación de todas las mujeres haya proteína de buena calidad todos los días y en todas las ingestas si es posible, ¿vale? Vegetal, animal, de las dos. Mira, aquí siempre habría que tener en cuenta, si hablamos con una mujer, una paciente que pueda ser vegetariana, hay que adaptarlo a ella, ¿vale? Pero yo como por ejemplo mis proteínas de calidad favoritas, te diría el huevo y te diría las legumbres. Para mí estas dos son Ujú. básicas en Ujú. la alimentación de cualquier mujer. Muy bien. Ujú. Como alimento Perfecto. que no, volviendo a lo que tú me decías, aquí creo que me imagino que muchas ya saben lo que voy a decir, ¿no? Y cuando hablamos de alimentos que no, hablamos de esos alimentos que nos pueden inflamar, de esos alimentos que no son sanos y que no necesitamos de manera diaria en nuestra alimentación. Hablamos del azúcar refinado, hablamos de las grasas trans, hablamos de, bueno, de los ultraprocesados en general, hablamos del alcohol, ¿vale? No nos olvidemos de que pues, el alcohol es una parte que también nos inflama mucho y que en un proceso de búsqueda de embarazo o en un proceso en el que haya algún problema hormonal habría que evitarlo. ¿Y qué me dices del café o del té? Vale, con el café hay también como mucha controversia, ¿no? El café, si es de buena calidad, se ha visto que hasta es beneficioso consumirlo, ¿vale? Sí que es cierto que hay que ver qué cantidad de café, de cafeína se consume al día y en qué momento del día lo tomamos, ¿vale? Teniendo en cuenta que el café, esa cafeína recién levantada puede alterar mucho y puede alterar hormonas tan importantes como el cortisol, ¿vale? Sí que ya cada vez más estudios nos indican que lo ideal es tomar ese café siempre después de algún alimento, es decir, pues desayunamos, imagínate nuestra tostadita de aguacate y huevo, y después tomarnos a continuación el café o el té, que no sea lo primero que tomemos justo al levantarnos, ¿vale? Y si Ujú. podemos, como yo siempre digo, si podemos espaciar un poquito y que en lugar de ser justo cuando saltamos de la cama, intentar dejar un par de horas desde que nos levantamos, mucho mejor. Perfecto. ¿Y frutas también sería recomendable Siempre, incluirlas? siempre, Siempre, ¿no? siempre. Fruta, verdura, La verdura o y la sea, todo fruta lo que... es un mix, Lara, que como yo digo, damos por hecho. De frutas y verduras, yo siempre hablo de que cuanta más variedad, mejor, ¿vale? Sí que sabemos que son muy interesantes las frutas que nos aportan muchos antioxidantes, como hablamos, pues, por ejemplo, de los frutos rojos, ¿no? Las frambuesas, las moras, los arándanos, ahora las fresas que las tenemos, pues tenemos que aprovecharlas este tiempo, el kiwi, es decir, todas esas frutas son muy Ujú. interesantes porque ayudan a reducir ese estrés oxidativo. Y esto mejora tanto la calidad vocitaria como la espermática, que de los hombres Ajá, hablamos poco, pero también, pues, esto claro, contando para las parejas también súper bien. por supuesto. Vale, entonces recapitulando, de
diríamos que los alimentos que más nos favorecen, aparte de tener una alimentación variada, saludable, basada en frutas, verduras, tenemos que incluir la proteína, proteína de calidad, especialmente huevo y legumbres son de tus preferidas, ¿no? Sí. Y las grasas saludables. Y por otra parte, pues como siempre, para evitar todo lo que son azúcar refinado, procesados, alcohol y bueno, y el café hemos dicho que sí, pero en su justa medida de calidad y, y en un momento del día que se pueda tolerar bien. Eso, eso Correcto. es. Además de la alimentación, es conveniente o incluso imprescindible cuando estamos buscando embarazo la suplementación. Hay cosas que sí. Es decir, cuando se está en una búsqueda de embarazo, vamos, o se inicia un proceso de fertilidad, o sea, vamos a una clínica de reproducción con ese objetivo, ¿no? de buscar embarazo, es importante siempre, esto siempre lo digo porque hay muchos multivitamínicos a nuestro alcance. Y es importante, como siempre, creo que en todo, individualizar lo que en cada momento necesitamos. Pero sí que, por ejemplo, si se está en una búsqueda de embarazo, para mí los nutrientes clave serían el folato activo, por supuesto, cualquier mujer que busque quedarse embarazada, empezar con ese folato activo. No ácido fólico, por favor, folato activo, que los podemos comprar Importante, ¿eh? Porque siempre se habla del ácido fólico, pero es diferente, ¿no? diferente. Es decir, el folato activo es esa variante mucho más biodisponible que nos aseguramos de que vamos a absorber en su totalidad y que si hay algún Ujú. problema por ahí genético o alguna mutación o de mala absorción, aseguramos que con esa dosis absorbemos con esa forma de folato. Siempre, pues como decimos, si hay algún problema de base, hablamos con nuestro ginecólogo, nuestro médico, para tenerlo en cuenta. Pero cualquier mujer que busque embarazo, folato activo, siempre. Esto ha cambiado, ¿eh? Porque hace años siempre era ácido fólico. No sé, yo no escuché nunca lo de folato Nunca, activo ¿verdad? en mi búsqueda de embarazo. Sigue dando el ácido fólico, Lara, se sigue dando con receta médica, ¿vale? O sea que todavía lo tenemos ahí, pero sí que es cierto que cada vez se da más información y muchos multivitamínicos que podemos comprar en, ay, perdón, en farmacias y demás ya llevan esa forma activa. Así que esto creo que cada vez es más fácil Muy encontrarlo. bien. Pues ya sabéis, tomad nota. Folato activo. Segurísimo. ¿Qué otros para mí son clave? Que es cierto que no quiero que todas las que nos estén escuchando vayan corriendo a comprarlo, porque hay que ajustar dosis, pero sí que puede ser muy interesante el consumo de omega 3, ¿vale? Porque reduce inflamación, ayuda también a Ujú. mejorar la calidad ovocitaria. A veces no consumimos suficiente omega 3 con la alimentación, a pesar de esas grasas saludables que hablábamos, entonces puede ser un suplemento clave para una búsqueda de embarazo. La Ujú. vitamina D, esto creo que sí que lo tenemos como muy presente, porque bueno, Sí. esto es fundamental para millones de cosas. Si nos ponemos a hablar de vitamina D, no terminamos. Entonces, la vitamina D también revisarla en analítica, porque suele haber mucho déficit. Y de cara a Ujú. la ovulación, incluso para la implantación embrionaria, se ha visto que es una de las vitaminas clave. Muy bien, perfecto. ¿Y tú crees que Entonces, las mujeres que tienen alguna patología más específica como síndrome de ovario poliquístico, como endometriosis, deberían seguir estas mismas pautas o hay algún enfoque más específico en su caso? hacer más específico para ellas. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, el suplemento que más se utiliza para el SOP es el mioinositol, porque ayuda a la regulación hormonal, también facilita la ovulación y además también mejora la sensibilidad a la insulina, que sabemos que el SOP puede cursar mucho con ese hiperinsulinismo. Si Ujú. hiperinsulinismo no tratado, es muy probable que haya problemas a la hora de ovular. Entonces, el inositol en estas mujeres sería interesantísimo el aportarlo. Cuando hablamos de una Ujú. endometriosis, aquí yo me baso mucho, Lara, en la sintomatología de la mujer, ¿no? El cómo se encuentra, si tiene inflamación, si tiene mucho dolor menstrual, y ahí pues ya podemos jugar con algún antioxidante, incluso con la suplementación con cúrcuma, ¿vale? Estos casos y muy específicos siempre habría que valorarlo. Claro, esto ya tendría que hacerse una valoración mucho más personalizada, ¿no? Correcto, sí. Yo así como suplemento clave hablaríamos de el folato activo, ese sí que, y además si vamos a programar ese embarazo, si nuestra idea es empezar a buscar embarazo, imagínate en junio,
pues siempre intentar empezar con ese folato activo un par de mesecitos antes, si hay posibilidad. Ujú. Y el resto Muy de bien, vitaminas, pues ya habría que ajustarlo, pues dependiendo de cómo es la alimentación. perfecto. Y vamos, tú que ves tantas mujeres en consulta, ¿no? Te quería preguntar, porque, bueno, además últimamente es como que hay muchísima información sobre alimentación, muchas dietas de moda, vegetarianismo o más proteína animal, dieta keto, hay de todo, ¿no? Entonces, un poco con todo esto que se está moviendo, que me gustaría preguntarte sobre errores más típicos que ves tú en mujeres en su alimentación, ¿no? Cuando las visitas. Y también si hay algún mito de estos que parece que están como instaurados como creencias que son sagradas que tenemos que seguir de alimentación y que realmente no son así. Vale. Fíjate, estas dos preguntas son interesantísimas. Los errores más comunes que me encuentro son las restricciones alimentarias. Esto de base, siempre cuando pregunto a las mujeres, ¿hay algún alimento que no consumas, que no tal? Aquí me encuentro con un montón de cosas, pero sí que me encuentro mujeres que ya vienen un poco como dicen, ¿no? Me he quitado el gluten porque he leído que inflama, me he quitado los lácteos, no consumo tal carne. Me encuentro con muchas mujeres que sin ningún sentido o sin ninguna pauta concreta han ido quitando cosas, pues por aquello de que hay mucha Ujú, información. Entonces ya me encuentro con ciertos alimentos que vienen, que no consumen y muchas veces no saben ni por qué han dejado de consumirlos. O sea, no ha habido sintomatología ni nada, pero dejan de consumirlos. Me encuentro con eso, me encuentro con déficit de grasas, ¿vale? Por eso te decía antes que era muy importante. Me encuentro con muchas mujeres que a lo mejor por ese miedo al aumento de peso o por lo que, bueno, pues a lo mejor su médico les ha podido comentar que necesitan o no, eliminan mucho las grasas por ese miedo al incremento de peso y las grasas las necesitamos para ovular, por ejemplo. Y también me encuentro con falta de proteína. Esto sí que te diría, de todo lo que te he dicho como punto número uno, falta de proteína, restricciones alimentarias sin saber por qué las estamos haciendo y un déficit de grasas. Sobre todo me encuentro con estas tres. Y también te diría una cuarta, dietas muy bajas a nivel calórico. ¿Vale? Es decir, ajá, alimentaciones que de base a lo mejor las pueden estar muy bien porque en nuestra cabeza pensamos, oye, estoy comiendo verdura, estoy comiendo fruta, pero a lo mejor no estoy comiendo carbohidratos interesantes, harinas integrales. Me falta esa parte de energía que es importantísima para completar la alimentación. sí, yo de hecho me estoy sintiendo muy identificada porque es verdad que ahora ya lo intento corregir, pero me noté muy falta de proteína y es verdad que, bueno, sobre todo si tiendes a una alimentación más que tiende más al vegetarianismo, basada en verduras, en frutas, pues al final incluyes menos, bueno, menos carne, menos pescado y esto el cuerpo al final lo quiere compensar por otra parte, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que tenía como demasiada adicción al queso. Y yo creo que estaba un poco supliendo esas Esa carencias, esa carencia, necesidad de quizás saciedad que nos puede dar la proteína, ¿verdad? sí, tal cual. De hecho, es que la proteína necesitamos consumirla en cada una de nuestras ingestas. Ujú, Un desayuno típico, que igual a lo mejor alguna mujer se siente identificada con esto, sería la tostada de pan integral con aceite y tomate, ¿no? El cafetito ujú. y corriendo a salir de casa para irnos a trabajar o para llevar a los peques al cole. Aquí, este desayuno, muy bien porque hemos elegido pan integral, pero no hay nada más. Posiblemente de aceite hemos puesto un chorrito muy pequeñito, el tomate bien, pero no nos aporta esa saciedad. Y posiblemente con este desayuno, en cuanto lleguemos al trabajo corriendo, ya tenemos apetito. Es decir, ya es esa sensación de necesito ese almuerzo. ¿Qué Es deberíamos añadir entonces a esta tostada? Pues aquí proteína. Podemos añadir desde hummus, si por ejemplo estamos haciendo una alimentación en la que no tomamos tanta carne y tanto pescado, el hummus me parece una opción interesantísima para desayunar. Podemos poner queso de buena calidad, como decíamos. Podemos poner a lo mejor algún embutido tipo pavo o algún jamón de york, siempre de un buen porcentaje de carne, ¿vale? El Ujú. huevo es una opción interesantísima en todas sus versiones, a la plancha, revuelto, cocido. Necesitamos aportar esa parte. Y si no, pues hay que
ver con la persona en concreto si puede a lo mejor tomar algo de proteína, aunque sea en formato polvo, dentro de nuestra leche en el desayuno, ajustar un poquito, pero la proteína, a mirar todas cuánta proteína tomamos y aumentar un poquito. Ujú, totalmente, sí, 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 es súper necesaria. Y entonces, bueno, un poco enlazando con esto, ¿hay algún mito que te comentaba que quisieses? Es un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero es como que seguimos ciertas pautas y quizá no Sí, siempre son las adecuadas, ¿no? pues fíjate, aquí te diría el mito, quizá el mayor mito que ahora tenemos es que quitando el gluten lo vamos a solucionar todo. ¿No? El gluten Ah, es como el enemigo número uno. Sí que sabemos que hay en muchos casos en los que el gluten puede ser el enemigo número uno, pero si no hay una razón, yo diría de no quitar ningún alimento de los que en este momento tengamos, salvo que, oye, pues tengamos muy identificado que es un alimento que no toleramos, pero que antes de hacer restricciones, pues acudamos a ese profesional que nos puede ayudar y nos ajuste un poco los requerimientos. totalmente, totalmente. Pues Alicia, ¿te gustaría añadir algo más aparte de todo lo que hemos comentado? ¿Alguna cosa, algún consejo? Si tuvieses que dar algún consejo para todas las mujeres que están buscando embarazo y tuviesen que quedarse con un Con consejo estrella, ¿qué les dirías? Pues fíjate, a toda la mujer que busque embarazo, yo les diría de revisar la alimentación a todas, haya problemas hormonales o no, para que veamos si existe algún déficit nutricional, para que podamos ajustarlo antes de que llegue ese momento de quedarte embarazada. Así que hagamos ese ajuste, quizá con una analítica, por supuesto, para ver si hay algún déficit y que vayan totalmente tranquilas con su alimentación, todo bien cubierto. Aquí, aunque hablábamos de la suplementación, no nos podemos olvidar de que hay que intentar tomar un poquito el sol de manera diaria. Salir a nuestros balcones, ventana, ir paseando por la calle, por esa zona que hay un poquito de sol, para captar un Esa poco vitamina D natural, ¿no? de natural que la necesitamos. Y Ujú, último consejo, y que esto ya quizás es un poquito más tuyo, Lara, pero el practicar ejercicio físico. ujú. El movimiento, ¿verdad? Movimiento, reduce el estrés, mejora los niveles de insulina, favorece el equilibrio hormonal también. Es decir, que sería como esas tres cositas que yo te diría. Intentar tomar el sol de manera diaria, ajustar nuestra alimentación para que vayamos a un embarazo con todo, como yo digo, bien cubierto y el movimiento. Las tres. Sí. Un movimiento que, bueno, que nos ayuda, pues justo a equilibrar también nuestro sistema hormonal, ¿no? A reducir los niveles de cortisol bueno, es indispensable. Y luego también favorece el buen descanso, algo también indispensable. Eso es. Genial. Pues Alicia, y bueno, ¿dónde te pueden encontrar para quien esté interesada bueno, en ajustar su alimentación, en que les des consejos específicos, personalizados? ¿Dónde te podemos encontrar? Se pueden encontrar online, o sea que desde cualquier lugar de España, del mundo, como yo digo, nos podemos encontrar. Y sí que es cierto que para aquellas que quieren como ese seguimiento más cercano, en Alicante de manera presencial, también pueden encontrarme. Sí, pueden escribirme a través de mi red social, a través de mi Instagram y bueno, si me quieren comentar alguna duda, su caso particular, para ver si yo les puedo ayudar, pues encantada. Estupendo. Pues nada, ya sabéis. Alicia, muchísimas gracias por estar en el podcast y bueno, espero que volvamos a vernos pronto. Gracias a ti, Lara. Un abrazo. Hasta luego. Cuídate. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, déjame un comentario para que pueda seguir ofreciéndote más contenido que sea de tu interés. Y recuerda que si quieres saber más sobre cómo el yoga y el mindfulness pueden apoyar tu fertilidad, tienes más información y todos los servicios disponibles en mi página web yogayfertilidad.es. Hasta el próximo episodio, un abrazo.